¿Y si acelero y me voy donde las focas? ¿Me dará tiempo a llegar? Lo de las focas es un lugar en el que quedé enganchado con la moto hará unas 4 horas. ¡Puta madre! Y no eran focas, eran lobos marinos que parecían reírse de mí. Hasta la bajada era fácil. La bajada, que cuando venía era subida, es un lugar muy jodido en el que también me he enganchado. Y de eso hará unas 3 horas. Era playa, era bonito, no estoy al lado de este pibe, no me ha gustado nada. Y el tipo, que no me ha gustado nada, era el guarda de un hotel remoto. Oye, El único que existe en este desierto llamado Illescas y que no me ha dejado acampar a pesar de que eran ya las 5 de la tarde y quedaba poca luz. ¿te importa ese campo aquí? No puedo. Eso ha sido hace menos de una hora. Total, que he decidido alejarme porque, como os contaba, el tipo no me ha gustado nada y estoy regresando por donde vine, buscando un lugar en el que acampar. Y entonces empiezo a sentir algo raro en la moto. No me jodas. He pinchado. Como no agarre, no. Se ha destalonado. No. No. Se ha destalonado. Game over. Su puta madre. Para los que no seáis muy entendidos, que sepáis que acabo de destalonar la rueda y eso quiere decir que es imposible arreglarla por mis propios medios porque mi compresor no tiene fuerza suficiente para que entre aire y talone de nuevo. Y esto, literalmente, en el medio de la nada. Hay un truco con gasolina o un spray y fuego, pero la única vez que lo he visto hacer fue en Colombia, y era, en cualquier caso, con un compresor potente metiendo aire a la vez y con manos de profesionales. Bueno, o pies. Es decir, intentarlo por mis propios medios. Aquí, en mitad de la nada, no es una opción. Menuda movida, ¿no? Ha destalonado, no sé si se ha pinchado. Siempre pierde esta rueda, no sé por qué. Y esta mañana la he mirado y estaba súper dura. Y le he quitado un poco, le he puesto en 2,5, creo, 2,4. Y no le he quitado en todo el día. No sé si ha ido perdiendo o de algún llantazo o algo y de repente... Llevo todo el día sufriendo un poco de más, con mayor presión en la rueda delantera de la debida para conducir en arena, pero para evitar que pasara justo esto, porque este neumático o llanta que decís aquí me viene dando problemas desde que la puse, y por nada del mundo quería que me pasara exactamente esto que me acaba de pasar. Entonces no sé si está pinchada, o sea, si tiene un nuevo pinchazo y por eso se ha bajado. Yo no veo nada por aquí de momento. Es que esto es un game over bastante complicado. Obviamente, pues este es mi lugar donde pasar la noche, ya ni más huevos. Y a ver si mañana pasa alguien. Uy, chaval, vaya movida, ¿no? Hola, antes de que salga de noche, por lo menos... Siendo las horas que son, decido salirme del camino y avanzar hasta un árbol grande que veo a lo lejos, con el fin de resguardarme en la noche y no ser visto desde el camino. Que se esconda la moto, ¿no? Bah, no creo que por aquí pase nadie, pero yo qué sé. Y ahora, a ver cómo salgo de esta. Uf, qué día más largo, ¿no? La verdad es que está todo perfecto, si no llega a ser porque tengo una rueda en el suelo. O sea, está destalonada o desllantada, no sé cómo se dice. Y eso es una movida importante porque estoy en mitad de la nada, o sea, aquí no hay nadie y es probable que mañana no pase nadie por aquí. Entonces no sé qué haré, la verdad. Bueno, de momento dormir y descansar. He cenado, me he dado una medio ducha porque olía fatal, la verdad. Con agua de beber, pero no ha sido muy rápida, pero por lo menos me quita un poco el sofocón y el olor y me ha sentado, la verdad. Qué pena, ¿no? Después de todo de todas las berenjenales que pasa esta mañana, esta tarde, el último trozo, ya he llegado al Guagua. Si no visteis el capítulo anterior, que sepáis que le he dedicado muchas horas y mucho esfuerzo en atravesar la Reserva Nacional de Illescas. ¡Puta madre! Con la idea de llegar a Punta Luna. Estas cosas que como soy tan flipado, yo desde que salí de Máncora sabía que quería llegar hasta aquí. Un hotel en el que quería contar una historia y que además de estar cerrado, Está cerrado. el guarda no me ha dejado acampar. Lo que finalmente me ha traído hasta aquí. Luego ha llegado el señor este, pues mira, no quiero pensar mal, supongo que la tendrá
instrucciones de que no se quede ahí nadie. En fin, mañana por la mañana lo pensamos. Ahora voy a pensar en dormir. Como un ceporro, estoy cansado. Y sí, más de 8 horas después, un ceporro amanece en el medio de la nada. Y si no teníamos suficiente emoción con todo lo que nos espera, Buenos días, está lloviendo. el guionista decide ponerle un nuevo ingrediente a la historia. ¿Qué más se podría pedir? En fin, todo va a salir bien. O quizá regulero. Estamos literalmente en el medio de la nada. Cosas positivas es que a 2 kilómetros aproximadamente, o 3, no sé muy bien, está la gente que conocí ayer, que están ahí acampados, están hoy, se van mañana. Ayer viniendo conocí a una gente muy amable que estaba acampada no muy lejos de aquí, pero ni a 2 ni a 3 kilómetros. En concreto, medido con Google Earth, están a 7 kilómetros de aquí, Mi objetivo del día es llegar hasta allí. pero no sé si porque no he tomado café o porque prefiero autoengañarme, pienso que están a 3. Pues perfecto, allá tú. Entonces, proceso. Tengo que empaquetar todo. ¿Qué hago? Que voy a aprovechar ahora que no llueve, antes de que se ponga a llover. Y después, con super machete, voy a cortar un palo de tal forma que levante la moto. Y funciona de parto. La ponga así y ponga el palo y se queda la rueda colgandera. Y a partir de ahí a empezar el proceso. Todo va a salir bien o quizás regulero. De hecho, no sé si ponerme la camiseta acorde para esto. Ahora sí. Bueno, vamos allá. No creo que funcione, ¿no? Pero por intentarlo que no sé. Ojo que funciona. ¿Aguantará? Bueno, lo primero voy a mirar a ver si veo un pinchazo. Que no creo, la verdad. Este neumático me viene dando problemas desde que lo puse en Ecuador. Ya desllantó una vez. Entonces ahora le tengo que poner una cincha alrededor. Una vez que mi vista de águila ha comprobado que no hay pinchazo alguno, rodeo el neumático con una cincha, llanta que decís aquí, la aprieto fuerte contra la llanta, aro que decís aquí, con dos objetivos. Aire no va a pillar ni de coña. Entonces estoy pensando en llevarla que no se desllante del todo, ya que esta cincha vaya siempre puesta. Bueno, por intentarlo que no sea. El primero, hacer un último intento de que entre aire con el compresor y talone. Algo casi imposible, porque ya lo he probado otras veces con una cincha más potente y no hay forma. Bueno, como era de prever, no funciona. ¿Pongo cinta? Esto es una chorrada, ¿no? Y la otra función de la cincha la pensé anoche, pero la verdad, ni idea de si va a servir de algo. ¿Servirá para algo esto que estoy haciendo o no? Para que entendáis, yo lo que estoy intentando es irme así, sin aire, que no se desllante del todo. Porque si se desllanta del todo, entonces ya sí que estoy jodido. Yo creo que así, despacio, hay que intentarlo, ¿no? Poco se habla del palo, ¿eh? Que está aguantando un palo de mierda. Bueno, que sea lo que tenga que ser. ¿Cuánto creéis que aguantará? En fin, que sea lo que tenga que ser. Objetivo: llegar donde estaba esta gente acampada. Bueno, al camino, a ver. Comienza el baile. Aunque no lo sé, tengo unos 7 kilómetros hasta la zona donde ayer, milagrosamente, había una gente acampada. El primer tramo es rocoso, lo que incrementa el riesgo de destalone completo. Ay, qué difícil eres de conducir así. No consigo torcer bien. Vamos. Buah, la cinta se ha ido toda ya. La cinta americana, quiero decir. Si no habéis conducido nunca una moto tan pesada en estas circunstancias, que sepáis que la rueda delantera tiende a torcerse y que hay que hacer fuerza constante con los brazos. Uf, va a ser durísimo, ¿eh? Para evitarlo. O sea, llevo una presión en los brazos. Definitivamente yo creo que voy a tener que viajar con cámaras. Aunque lleve tubeless. Cámaras y desmontables, o sea, más peso. Pero bueno, está claro que esto no se puede... O sea, es un riesgo altísimo. Metiéndome por los líos que me meto yo solo. Está a punto de salirse.
Necesito parar. Esto se va a romper. Tengo otra idea. Solo me quedan pequeñas. Qué putada, ¿no? Mira que siempre llevo cinchas de sobra, pero casualmente hoy me quedan pocas y cortas. Una pena porque habría sido una buena solución para evitar lo que tiene pinta de que va a pasar. Y es que se salga del todo Estas son muy malas. y me toque abandonar aquí la moto. Siempre llevo cinchas de sobra. Y hoy no llevo. Qué mierda. Bueno, está difícil, llegar. Ya estoy pensando en el plan B. O C, no sé ya por cuál vamos. Bueno, voy a intentar acercarme todo lo que pueda hasta que se vaya a la mierda todo. Y ahí, pues, intentar esconder la moto y llevarme lo esencial en la mochila de atrás. E irme andando. Aguanta. Vamos, aguanta. Uf, ahora viene una bajada, arena y subida. Uf. Vamos. Despacio, despacio. Despacio. Vamos. Vamos. Nos acercamos, creo, a la bajada chunguísima, la subida de ayer. Al Tran consigo llegar hasta el punto más complicado. La subida de ayer, arenosa, rota y pedregosa, pero ahora de bajada. Bueno, pues nada. Muy despacio. Bueno, trozo más difícil pasado. Nos hemos salvado lo más difícil. Esto se ha vuelto a soltar. Bueno, cincha ha muerto. Estamos muy cerca ya, pero ahora viene la arena. La verdad, no sé qué va a pasar, si se va a salir del todo y chao. Pero nada, no me queda otra que intentarlo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Se salga del todo. Bueno, no sé. Bueno, a ver si aguantas, motito. Últimos kilómetros para llegar al campamento. Ahora, principalmente arenoso, donde tengo la esperanza de que la moto vaya mejor y el riesgo de destalone completo baje, Madre mía. porque habrá menos fricción, pero donde tengo que darle más al gas para que avance. Conclusión, no tengo la menor idea de qué es peor. Bueno, parece que aguanta, a ver si es verdad. Vamos. Vamos, aguanta. Está aguantando, venga, vamos. Un poquito más, un poquito más. Estoy llegando, creo, ¿no? Vamos, vamos.
Oye, pues aguanta, más de lo que yo pensaba. Es ahí, creo. Es esa casa de ahí. Vamos. Voy a conseguir... Bueno, primera fase de este berenjenal resuelto. Estamos aquí ahora. Ni una pick-up, ¿eh? Son todo 4x4, pero no hay ni una pick-up. O sea que nadie me puede llevar. La primera persona que me recibe al llegar al campamento es Ciro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ciro. Carlos. Propietario de un 4x4 que también ha tenido hoy un problema con su coche ¿La ruta cómo está por allá? Por allá muy bien, muy divertido. y que terminará siendo protagonista de esta historia. Pero mira cómo tengo la llanta. Ah, O sea, ha sido un suplicio llegar hasta aquí. ¿tienes parche? ¿Tienes Este es parche? tubeless, entonces está desllantada. Ah, ¿tienes compresora? Sí, pero no agarra. Yo tengo compresora también, ¿ah? Pero de carro. Sí. Hace falta de grifo. Para que haga pop. Pero podemos probar, pues, si quieres. Sí, por probarlo, probamos. Bueno, A ver, intentémoslo, ¿no? ¿dónde está el pitón? Pero hay que levantarla, pues si no la levantas no hace... Bueno, he dicho esta mañana que todo iba a salir regulero. Es decir, no muy bien, pero tampoco muy mal, la verdad. Pensaba yo que iba a comer también acompañado y que buena comida. Sí, o sea, le podemos poner una cincha, que ya lo he probado. Claro. Sí, sí, lo he probado todo, pero por probar otra vez que no sea, ¿no? Sí. Aparte no hay otra. No hay otra. Si no estoy jodido, voy a tener que pedir que venga un pick-up o algo. Bueno, el plan es ponerme a comer como si no hubiera un mañana y después quitar la rueda y llevarla a Puerto Rico porque ellos vais vosotros a... Una vez más, he tenido mucha suerte. Y no solo porque hubiera gente aquí acampada, algo inusual, sino porque el 4x4 de Ciro ha tenido una avería esta mañana y necesitan un tornillo específico para repararlo. Así que ese es el único plan posible. Así que sí o sí tienen que ir al pueblo más cercano en otro 4x4. Por tanto, desmonto la rueda rápidamente y me voy con ellos. Bueno, vamos a Puerto Rico a ponerle aire. El lugar más cercano donde intentar poner aire y talonar la rueda es Puerto Rico, un pequeño pueblo pesquero que se encuentra en la salida norte de la Reserva Nacional de Illescas, siguiendo por el mismo camino por el que iba yo ayer, pero atravesando unos cañones que para mi moto creo que están muy complicados, o al menos eso me advirtió Alberto, mi amigo de Piura. ¿Ayer? No, yo vine por el otro lado. Yo tengo un amigo que me dijo que no viniera por aquí, que estaba muy difícil. Vamos a verlo. El Land Rover en el que vamos lo pasa sin mucho problema, pero hay dos subidas que las hace con la reductora. Así que ya veremos qué tal con la moto, porque ya os adelanto que si consigo arreglar la rueda, volveré por aquí. Más que nada porque en caso de quedarme tirado, es más fácil que llegue ayuda. Ahí está. Bien. Ah, lo que tienes es que está pinchada. Oh, mira. Tiene un corte. Oh, pero además es imposible. No lo había visto. Por eso se perdía. Claro, claro. Ah, esto no tiene solución. ¿Qué? Tengo En la moto. mechas en la moto, claro. Pero acá en... El neumático tiene una raja lateral junto a un taco, muy difícil de ver incluso para mi vista de águila y sobre todo imposible de arreglar con mechas. La única forma es ponerle un parche por dentro. Lo bueno es que estamos en un pueblo. Lo malo es que es domingo. La única persona del pueblo que arregla estas cosas de pinchazos, que parchea, que sigue aquí, está de joda. Está de fiesta. Y no llega hasta la noche o hasta mañana. Así que nos va a tocar ir a otro pueblo. Regresamos a Sechura, la ciudad desde donde emprendí viaje hace unos días. A Sechura, vamos. En el punto de salida. Tardamos bastante en encontrar a alguien abierto en domingo y tan tarde, pero finalmente damos con Beto. Pero es usted, ¿no? ¿Ya lo ha sacado? Ah, parche Frío. frío. Y eso va por dentro, ¿no? Así es, profesor. ¿Lo ve usted o no? Ahorita le pongo más cerca la luz. ¿Crees que hemos solucionado el 80% ya?
asegurado, el 100% ya. Esa llanta está reparada ya prácticamente. Ya. Ya ni la cambio, ¿no? Ya No, el campeón tiene para que llegue hasta España. Donde usted me ha dicho, ahí. Sí, ahí, sí. aquí y aquí. Sí, ahí está, ven. Ahí está es de lo que se ha quebrado. Perfecto. Entonces, mire, ahí lo está marcando. Ajá. ¿Ya? Sí. Ya, ahí está. Hecho. Vamos a armarlo de nuevo, ¿eh? Bueno, Beto, muchas gracias, ¿eh? Igual manera, es usted. Como le decía hace un momento, que cuando he llegado tenía usted cara enfadado, pero no. No, así es mi cara. Pero no, soy persona igualito con quien sea. Muchísimas gracias, nos ha salvado una buena, la Cuando verdad. te guste, ojalá que no sea ni la primera ni la segunda. Cuando gusta puede venir nada más. Gracias, No hay usted. grandeza, pero yo le puedo. Claro, gracias, muy agradecido. Gracias, Beto. No hay grandeza, decía Beto anoche, pero sí que la había y mucho, porque no hay mayor grandeza que la de dar lo que uno tiene. Y ayer fue la única persona que encontramos dispuesta a parchear mi cubierta, tan tarde y en festivo. Buenos días. ¿Cómo se llama este sitio, Marcos? La misma grandeza de Mario y de Marcos, los organizadores de esta acampada en este lugar tan espectacular llamado Illescas, y que ayer no dudaron un segundo en darme agua, invitarme a comer y hacerme un hueco para poner mi tienda de campaña. Buenos días desde el arbolito de Chávarri en Illescas. Anoche regresamos tardísimo, creo que llegamos a las 11, con la rueda arreglada, y ellos necesitaban unas tuercas, también las encontramos en Sechura. Aquí estoy con el jefe, el señor Chávarri, dueño del arbolito. No dueño, pero usufructuario. Es el capitán y el coronel, o no sé quién es coronel. ¿Qué tal, Mario? Gusto, mi hermano. Claro. Bueno, muchas gracias por vuestra hospitalidad. Menos mal que estabais, porque si no estáis vosotros ayer, yo no sé qué hubiera hecho, la verdad. No, nosotros todos los que vienen así, no que vienen turistas, nosotros los recibimos con mucho cariño. El hecho que hayas pasado por acá nos extrañó, porque él creo uno de los primeros motorizados que pasa por acá. No creo. Sí, de verdad que sí. Ha pasado gente en moto, pero en cuestiones de pesca, pero motorizados aventureros, tú eres el primero. Lo que te faltaba de camino para que llegues hasta tu destino que estaba marcado, era muy difícil. Te hemos visto pasar y tenemos que pasar la voz, ¿no? ¿Qué es lo que tenías que pasar y qué es lo que ibas a vivir? Tú sabes que me llena de orgullo tenerte acá en ese arbolito de Chávarri. No será la primera y última vez que venga por acá. Cuantas veces venga, tiene mi teléfono, me llama y yo lo acompaño. Viene su moto y yo vengo a morir aparte. La verdad es que está increíble aquí. Y se come muy rico, por cierto. El proceso es recoger tienda, poner rueda y salir. Ya. Intentar salir antes que ellos, porque Claro, me voy a ir para allá. Vamos para allá. Exacto. Quedar por... Me voy a ir por Puerto Rico. Sí. Ya, bueno. Señores, vamos a recoger, que nos tenemos que ir. A mí Alberto me dijo que aquel camino hacia allá, o sea, desde el Guagua a Puerto Rico, estaba muy difícil, y por eso me vine por abajo, porque realmente esta es una ruta circular. Ayer, como fuimos en el Land Rover a Puerto Rico, a por la pieza y todo esto, vi el camino y, hombre, no es fácil, pero yo creo que lo hago sin problema. Especialmente si salgo antes que ellos, pues si me pasa algo, que me puedan recoger. Hoy todo va a salir bien. Bueno, preocupación absoluta. La rueda pierde. Es decir, durante la noche ha perdido todo el aire. Entonces ahora le he puesto 2,85 y en el rato que recogí de no sé qué se ha bajado a 2,70 en parado. Ahora le he puesto 3 y nada, es clave. 1, irme antes que ellos por lo que me pueda pasar, y 2, cada rato ir mirándolo. El primer tramo es arena, que ahí perderá menos, pero luego cuando entre en las piedras, pues con todo el peso que llevo y el bache y no sé qué, pues en fin, hala, que sea lo que tenga que ser. ¡Chao!
No. ¿Sabes qué pasa? Que le he puesto mucha presión delante. Sí, porque ayer iba por la arena como volaba. Uy, va, perdón. Cuidado. ¿Ahora se enganchará o no? ¿Qué creéis? No, yo creo que sale, ¿no? No. ¿Me tiráis delante? Puta madre. Está difícil, ¿eh? He puesto 3 kilos delante para evitar destalonar, pero si ayer con menos de 2,5 se hacía complicado, Va fatal esto. Con tanta presión delante. con 3 es literalmente imposible. Bueno, entonces, día por lo menos tenso. Entonces ahora voy por... Uf, es que llevo demasiada presión delante. Por eso se me va, claro. Con tanta presión es ingobernable. Pero es que si le bajo la presión, no quiero desllantar. Pero no se puede manejar así. Y, o sea, esto está duro. Cuando llegue a la arena blanda, uf, se va. No sé qué hacer. Bueno, el caso es que este camino es el que va a Puerto Rico. Es decir, Illescas es como un círculo. Yo pensaba haberlo hecho al revés, pero Alberto me recomendó venirme al revés por abajo porque esto de aquí estaba muy difícil. No esta parte, sino la de después, cuando ya se acaba la arena y es roca, pero hay subidas y bajadas con roca suelta y tal. La cosa es que ayer la hicimos en el 4x4 y me pareció que está difícil, pero no tanto. Teniendo en cuenta todos... Nada, esto es ingobernable. Ingobernable. O sea, teniendo en cuenta que necesito llevar los coches detrás. Nada, esto es ingobernable. Su puta madre. Vaya calvario, ¿eh? 2,70. 2,15 hasta superar la arena. Y una vez llegue arriba, le vuelvo a poner 3 o cerca. Bueno. A ver ahora. Bueno, ya está. Ya es otra moto. ¿Cómo cambia, de medio kilo de presión? Tampoco creéis que va a ser fácil, Lo suyo sería llevarla en menos de 2. Bueno, entonces, a lo que vamos. Paso a paso. Primero es la subida esta donde me quedé ayer o antes de ayer, ¿no? Pero ayer con el 4x4 fuimos por aquí, que es donde fui, me quedé encerrado y pensé que... O sea, es... No me puedo creer que se me queda en recta. No me puedo creer. Se ha quedado en la recta. Con 2,15 la moto de nuevo anda, pero este es el tramo más complicado donde ya me quedé ayer enganchado y que con tanto peso es muy complicado, especialmente si no callo la boca y me concentro en conducir. Es que si le bajo más presión y destalono, game over, porque ya sería demasiado. Y claro, yo ayer por aquí me costaba, pero no, iba bien, iba normal, entre primera y segunda, o sea, más bien en segunda. O sea, hoy hay que salir con todo y en primera, si no se queda. Vale, entonces, hay que llegar hasta aquella cumbre. Vosotros no lo veis, pero está en cuesta y en curva. Arena blandísima. Y la verdad es que hace una S. Entonces, le voy a dar con todo hasta que me caiga, que me voy a caer. Y cuando me caiga la voy a descargar y la voy a subir sin maletas. Creo que es lo mejor. Bueno, primero a ver si salgo. Es que no me puedo poner ni de pie del baile de delante. Si voy de pie, como ayer, con tanto peso es fácil que la rueda delantera empiece a bailar y me saque de la rodada, lo que sería letal. Así que la única opción viable es ir sentado y pedaleando, controlando con el acelerador e intentando que la inercia sea suficiente para trepar la subida, que como siempre es más pendiente de lo que cuentan las cámaras. Casi.
Es que no sabéis cómo es. O sea, si me levanto, lo de adelante es y me saca de la... Entonces iba con todo el acelerador hasta que agarraba y cortaba. Estaba casi ya. Pues nada, optimizar energías. Descargo todo, lo subo arriba, me voy a por unas cuerdas que había ahí de ayer, la vuelco, pongo las cuerdas debajo y a ver si sale. Poca broma, ¿eh? Toma que toma. Ni en primera con mucho gas. Segundo intento. Y creo que voy a salir en segunda, ¿eh? Ni en segunda acelerando moderadamente. Es que... O sea, ni en segunda... Ni con ninguna de las dos empujando la moto con el cuerpo hacia adelante, la moto sale. Qué locura, ¿no? Si la subo aquí... Tan solo avanza unos centímetros y se vuelve a hundir. Oh, mierda, la pata. Si fuéramos dos, con que uno desplazara la rueda delantera ligeramente, la de atrás giraría y nos enterraría. Pero no es el caso. Lo mejor en este caso sería tirar la moto al suelo, arrastrarla y darle la vuelta. Y después, sin maletas, venir con más inercia y subir del tirón. Así estoy seguro que sí que subiría. Pero estoy tan cerca de coronar que lo sigo intentando un par de veces más hasta que llegan los refuerzos. Nos vamos para atrás. Bueno, yo la tumbaría, la subiría aquí. Ya está, este está un poco más duro y ya casi sube. Sí. Y ahora vamos. Arriba. Yo tiraría adelante, está bien. ¿Para qué? ¿Adelante? Yo creo que sí. Tira atrás. Ponle despacio. Motor. ¿Cómo va? Sí, por eso he sufrido tanto. Porque estaba tan dura. 2,06. Ha perdido 40 en este rato. Y en arena. Por eso estoy sufriendo tanto, porque llevo la presión muy alta para que no te estalone. Y aún así se va bajando. Pues me he quedado sin batería en el chisme, que ya me lo estaba imaginando. Así que nada, le he puesto 2,35 y voy a cargar. Bueno, ellos van muy despacio porque los carros 4x4 suben sin problema, pero el 4x2 llevar un 4x2 se ha quedado abajo directamente. Bueno, entonces yo ahora tengo un dilema grande y es ¿ir despacio o ir deprisa? Yo creo que ir despacio, ¿no? Si voy deprisa, en teoría llego antes a Puerto Rico, donde podré poner aire y estaré salvado. O sea, el tema es que ahora está duro hasta el Guagua, entonces yo pues ya voy sin problema de conducción. Pero es cierto que la rueda delantera irá trabajando más y puede que pierda más aire. La cosa es que cuanto más botes de la moto y más proflón, pues igual pierde más presión, ¿no? Y si voy más lento, obviamente tardaré más en llegar y será más tiempo en que la rueda pueda ir perdiendo.
En fin, poco a poco. Oh, ¿ves? Todos esos golpecitos cloc cloc, todo va a salir bien, pero va a costar muchísimo llegar a Piura, mucho. Esta es la bajada al Guagua, que está rota. Pero además de este dilema, quedan 2 tramos complicados en subida rota. Bueno, entonces ahora entramos en la parte de, pues eso, subidas de este tipo. 2 quebradas en las que ayer el 4x4 subió con la reductora y donde con tanto peso, no sé yo qué tal se va a comportar la moto. Esta es fácil, Nos esperan 2 como eso, pero difícil, pero mucho más difícil. Y con un último aliciente. No sé si os habéis fijado, pero el cuadro de mando se está dando un error y se pone todo rojo. Pues llevo el sensor del ABS encendido todo el rato, error del ABS. Y probablemente es que ayer nos cargáramos algo de la rueda en el transporte. Algo he roto al desmontar la rueda y no sé qué consecuencias tendrá. Bueno, creo que esto se va a poner ya divertido, ¿no? Esta es la primera bajada.